Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca reseña y vamos a hablar de una de mis últimas lecturas, que ha sido La casa del exorcista de Nick Roberts. Esta novela es una de las últimas publicaciones de Dilatando Mentes y yo la he leído junto con Nerea y bueno, dejad que os diga, me ha encantado. He disfrutado muchísimo de esta historia y desde luego que si os gustan las novelas de exorcismos y posesiones, pues os la recomiendo muchísimo. Así que vamos allá con la reseña. Pues bueno, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de La casa del exorcista de Nick Roberts, y esta reseña va a proceder como de costumbre. Voy a leeros la sinopsis, os voy a hacer un breve resumen sin spoilers de lo que sucede aquí dentro y luego os daré mi opinión, y si al final me viera en la necesidad de haceros algún spoiler, haríamos un apartado aparte y os avisaría para que no os pillara por sorpresa y podáis silenciar el vídeo. Vamos allá. En el verano de 1994, el psicólogo Daniel Hill compra una idílica granja enclavada en la Sierra de Virginia Occidental. Daniel, su esposa Nora y su hija adolescente Alice quedan de inmediato seducidos por la belleza natural de la propiedad y los alrededores, y disfrutan de la experiencia que supone arreglar la vieja casa. Pero todo cambia cuando descubren una habitación oculta en el sótano que contiene un pozo, cuya abertura está cegada con tablas con multitud de crucifijos. Las leyendas locales sobre las inclinaciones del anterior propietario por realizar exorcismos salen a la luz, pero cuando lo descubren será tarde, porque la pesadilla ya se ha desatado. Pues bueno, la sinopsis creo que nos hace un muy buen resumen y sin entrar en demasiados detalles de lo que sucede en la trama, porque eso es algo que a veces sucede con las sinopsis. Es que yo no sé, hay algunas editoriales que se vienen muy arriba y nos cuentan toda la trama aquí detrás. Bueno, es una novela que tiene tintes del Exorcista y del horror de Amityville, por ejemplo, pero a mí me gustó mucho más porque, a diferencia que el horror de Amityville, por ejemplo, esta es mucho más rápida, es mucho más frenética y suceden cosas de verdad. En fin, de eso ya hablaremos más adelante. En esta novela nos encontramos principalmente con Daniel, que ha gestionado la compra de esta casa. Él es psicólogo y bueno, está preparando la mudanza junto con su mujer y su hija. Él es el que ha visto la casa, él es el que ha estado presente un poco en las remodelaciones, y cuando llegan allí finalmente es cuando tanto su mujer como su hija se quedan enamoradas del lugar, de la casa y de, bueno, las posibilidades que tienen, ¿no? Su idea inicial era comprarla con el objetivo de renovarla, quedarse allí un tiempo y luego venderla para regresar a la ciudad, pero incluso se llegan a plantearse quedarse allí para siempre. La cosa es que muy pronto va a llegar uno de los obreros que realizó la reforma a decirles que, bueno, que había escuchado que el anterior propietario era exorcista y que, bueno, eso les había llevado problemas a los obreros. De hecho, cuando ellos llegan se encuentran la puerta del sótano clavada con clavos, sellada con clavos con forma de cruz. Pero bueno, obviamente Daniel es científico, Nora además es profesora de ciencias en el instituto, son totalmente escépticos y siguen adelante con esta casa, a pesar de que pronto empiezan a notar que hay algo que es raro. Sobre todo el primero de todos es Dan, que es quien baja al sótano y se encuentra esta habitación secreta y este pozo, y va a tener unas visiones muy extrañas ahí abajo. Lo curioso del asunto es que conforme tienen estas visiones, o las niegan por su escepticismo, o poco a poco las van olvidando, de forma que acaban o pensando que ha sido un sueño o teniendo la sensación de que se han olvidado de algo pero no saben qué es. Eso es un componente que juega muy a favor de esta historia. En fin, todo esto se va a ir descontrolando poco a poco conforme más tiempo pasen nuestros protagonistas en la casa, y esto los va a enfrentar a un gravísimo peligro, porque sí, en esta habitación secreta en el sótano, dentro de este pozo, se gesta algo malvado que no piensa detenerse por nada. Y no voy a contaros nada más, porque vale la pena de verdad que la leáis. A mí me ha parecido muy original y me ha funcionado muy bien. Vale, La casa del exorcista tiene un narrador en tercera persona bastante omnisciente. Y digo bastante porque sí, a ver, tenemos varios personajes, pero no es una novela que tenga un elenco muy amplio. Pero es gracias a este narrador que tenemos acceso a algunos momentos del pasado. Por ejemplo, sabemos lo que sucedió, y esto es en el primer capítulo, el día en el que falleció el antiguo propietario de la casa, el exorcista.
Sabemos también qué es lo que les sucedió a los obreros cuando estaban trabajando en esta casa y después. Y sabemos lo que les va sucediendo a todos y cada uno de los miembros de esta familia, así como a Luke, que es un chico que va a trabajar a la casa, a ayudarles con el jardín y demás. Es un narrador que funciona bastante bien y que nos permite ver el horror de lo que se oculta en esta casa desde todos los puntos de vista, porque a cada uno de ellos les acaba afectando de una manera distinta. Y es gracias a este narrador que tenemos como... Es como si hubiera una cámara de vigilancia, ¿no? Y nosotros lo estuviéramos viendo todo a través de esta cámara. Y bueno, esa es la función que tiene este narrador, que desde luego que creo que, no sé, es bastante efectivo a la hora de contar este tipo de historias, porque si hubiera una posesión estándar, como en El Exorcista, por ejemplo, podríamos tener la historia contada quizás desde El Exorcista en sí, pero aquí no es así. Aquí no hay una persona que está poseída y van a realizar un exorcismo. Aquí es en sí el concepto de la casa. En ese sentido me parece que la historia mezcla un poco el concepto de novela de casas encantadas con novela de posesiones, y es una mezcla que a mí en este caso me ha funcionado muy bien. Así que bueno, este narrador desde luego que nos ayuda a resolver este problema y a poder conocer lo que le está pasando, lo que está viviendo cada uno de los personajes, cómo lo están afrontando, cómo lo niegan, cómo deciden ocultárselo a los demás o compartirlo, y enriquece bastante la historia. Con respecto a los personajes ya os he dicho que no hay mucho, principalmente tenemos a Daniel, a Nora y a Alice, su hija, y también tiene un peso muy importante Luke, que es el chico que os he dicho que va a cuidar de su jardín. Y es en torno a estos tres personajes principalmente, aunque Luke también tiene un papel muy importante en la trama, en torno a quienes va a suceder todo. Este narrador en tercera persona también nos permite meternos poco a poco en la cabeza de cada uno de ellos y así poder entender qué es lo que está pasando dentro de esta familia. Nora, por ejemplo, les está guardando un oscuro secreto a su marido y a su hija. Nora está embarazada. Alice es una adolescente de 15 años, 16, no lo sé, que se ha mudado, que está enfadada porque no quiere mudarse, cambiarse de colegio, tener que empezar a hacer amigos, pero que sin embargo aparece este chico guapo en su jardín y se queda encantada. Y bueno, Daniel es este hombre que está intentando darle una vuelta a su vida y temiendo está arrastrando a su mujer y a su hija a algo que pues vaya a ser catastrófico. Hay un tercer personaje que a mí me gustó mucho, que es Buck. Buck era el antiguo perro de Merle, del exorcista, que se ve que pues cuando murió se quedó libre, pero regresa a la casa cuando vuelve a estar habitada y esta familia lo adopta. Y me gusta mucho también el papel que tiene el perro. Y bueno, con respecto a la trama es muy sencillo, es una novela de posesiones y exorcismos, pero tiene como un componente de... no sabría si decirle metaficción, ¿vale? Tenemos a nuestra familia que llega a la casa, poco a poco empiezan a pasar cosas, pero a diferencia que sucede en El horror de Amityville, que os juro que yo no intenté, leí la mitad del libro y lo peor que había pasado es que alguien había visto un cerdo como a través de la ventana y que a una persona le había desaparecido la billetera, fin. Eso pasa en mi casa también, ¿vale? Y aquí no hay demonios. Aquí sí, aquí desde el principio pasan cosas y hay escenas potentes con criaturas escalofriantes saliendo del pozo, daño físico para ciertas personas, en fin, que suceden cosas de verdad. No sé por qué estaba contando esto. Y la cosa es que dentro de esa pequeña habitación junto al pozo, Daniel se encuentra un baúl en el que están algunas de las pertenencias más valiosas de Merle, del exorcista, y está llena de diarios y de cintas de vídeo en las que cuenta su vida y sus exorcismos. Así que, bueno, tenemos esta forma también de historia dentro de historia, en la que vamos a ir descubriendo cómo fue la vida del viejo, qué le sucedió, por qué murió y qué narices es lo que está pasando en la casa, y por supuesto cómo podemos frenarlo. Así que bueno, creo que está muy bien hilado todo, está muy bien tramado. Me gustó mucho el final, pero no puedo deciros nada. Lo vamos a hablar en el apartado de spoilers, así que no sé, definitivamente la he disfrutado mucho, se lee muy rápido. De verdad que tiene escenas que te ponen la carne de gallina, los pelos de punta y que dices, wow, esto está siendo intenso. Así que para mí ha sido una novela de 5 estrellas y sin lugar a dudas os la recomiendo muchísimo. Y ahora sí, vamos a pasar al apartado de spoilers. No voy a aplaudir porque ya veis que no puedo, así que... vamos allá. Hay varias cosas importantes a tener en cuenta dentro de esta novela, y es que el demonio que hay dentro, en vez de poseerte físicamente, que sí que pueden hacerlo y que de hecho lo hacen en determinados momentos de la novela, lo que hacen es como poseerte la mente. Es decir, se meten en tu cabeza, te infestan la cabeza y te pueden hacer ver cosas, te pueden hacer olvidar otras cosas.
juegan con tus sentidos y una vez te han infectado ya no salen de ahí a no ser que alguien lo exorcice. Tenemos varias escenas muy desagradables en este sentido porque toda la familia al entrar en contacto está infestada, el obrero que bajó al sótano está infestado y acabó como acabó. Hay una escena escalofriante con Nora en la que casi consigue que se practique un aborto. Vamos viendo además cómo es capaz de hacer que distintas personas tengan distintas visiones en un mismo momento y esto los puede poner en gravísimo peligro. Pero sobre todo las escenas en las que entran en el cuerpo de alguien, físicamente poseen a alguien y nos explica cómo la piel parece que se les quema desde dentro, son escalofriantes. La cosa es que todo este juego con la mente me pareció que funcionaba muy bien y que hacía que fuera original. En este sentido, no solamente poseen tu cuerpo, sino también tu mente y pueden hacerte ver, oír, sentir cosas que no están pasando, de igual forma que olvidar cosas que son importantes. Y esto tiene muchísima relevancia de cara al final de la historia porque, bueno, Daniel se va a buscar a un cura que fue exorcista junto con Merle para que les ayude a sellar el pozo y Nora se queda con Alice. Y ahí es cuando empiezan a tener ellas visiones raras. Nora ve cómo Alice es arrastrada al pozo por esta criatura horrible de garras afiladas y ella baja allí y tiene una experiencia súper extraña relacionada con su bebé. La cuestión es que tenemos un fundido a negro y de pronto llegan Daniel con el padre Martin, que es el exorcista, y ella está fuera, que se ha quedado inconsciente. El asunto se soluciona como se soluciona y parece que todo ha acabado bien, pero nosotros nos quedamos con la sensación de que aquí falta algo, aquí algo falla. O sea, ¿qué ha pasado con esta escena? Este fundido a negro, que parece que el escritor fuera a escribir un final y de pronto cambia de idea y va a otra cosa. Pues es en este último capítulo cuando nos damos cuenta de las preocupaciones de Nora a raíz de este pequeño incidente, porque resulta que ella tiene flashbacks, tiene recuerdos de ese momento y está preocupada por su bebé. Pero no por lo que le pueda pasar a su bebé, sino por lo que su bebé realmente sea. Y ese final me pareció increíble. Así que, en fin, creo que juega muy bien con el misterio, que juega muy bien con este componente terrorífico y que le da un toque muy original al tema de las posesiones, que no sean tan solo físicas, sino también mentales. Y nada, ya está, volvemos a la parte segura. Os repito que me ha gustado mucho, que os lo recomiendo, que si os atrevéis con algo de exorcistas o queréis algo nuevo, si ya habéis leído bastante del género, pues bueno, sin dudas es muy recomendable. Y nada chicos, eso es todo lo que quería contaros en este vídeo. Esta es mi opinión sobre La casa del exorcista de Nick Roberts. Decidme en los comentarios si ya habéis leído esta novela y qué os ha parecido, o si después de esta reseña os han entrado ganas de leerla. Y ya que estamos, dejadme este emoji también en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido de terror 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí este comentario sobre La casa del exorcista. Espero que le deis una oportunidad porque a mí me parece que vale muchísimo la pena. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.